Buenos días, gracias por estar aquí. Una semana más, por motivos de salud, Lorena Ruiz Huerta no puede estar aquí, entonces la sustituyo yo en esta rueda de prensa. Quería empezar comentando las preguntas que vamos a formular en la sesión de control al Gobierno, que como sabréis habrá después de las enmiendas a la totalidad este jueves en el Pleno. En primer lugar, Lorena Ruiz Huerta hará la pregunta a la presidenta sobre si piensa someter el proyecto de la Ley del Suelo actualmente en tramitación al periodo de información pública que se establece en la Ley 27/2006, por el que se regulan los derechos de acceso a la información, participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. La pregunta, lo que viene a preguntar es, lo que viene a plantear es por qué no se ha sometido este proyecto a la información pública que prevé la ley que se cita en la pregunta. Básicamente, lo que observamos con la tramitación de esta ley, que no es nada más ni nada menos que la ley que regula el uso del suelo en la Comunidad de Madrid, por tanto, el modelo urbanístico y de uso del suelo que está detrás del modelo de especulación inmobiliaria que nos ha traído a donde estamos hoy en día. Nos preguntamos cómo es posible que la reforma integral que se va a plantear por parte del Gobierno mediante proyecto de ley no pase por información pública previamente con todos los actores afectados. Además de haber observado y de haber notado en la tramitación previa que lo que en un primer momento se había planteado en el seno de la Asamblea de Madrid, en la comisión correspondiente, que era una mesa que reuniese a todos los partidos para acercar criterios en base a los cuales se pudiese posteriormente elaborar por parte del Gobierno el proyecto de ley. Esa mesa en un primer momento se iba a reunir y finalmente no se reunió porque todos los partidos, excepto el nuestro, todos los grupos parlamentarios, excepto el nuestro, entendieron que no hacía falta. Entonces, pues se dio carpetazo a esa mesa y ahora esperamos ahora estamos a la espera de que llegue el proyecto de ley, que además, al parecer, no se pasa por los periodos de información pública que manda la ley. Nos preguntamos, por tanto, nos llama la atención que, como decía, que un proyecto de ley tan importante que afecta tan claramente al modelo de desarrollo de la región no pase esos controles y esos mecanismos de participación y de información pública previos. Eso en cuanto a la pregunta a la presidenta. Y luego formularemos 3 preguntas al Gobierno, que están las 3 relacionadas entre sí, que tienen que ver con la gestión de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, relacionada con posibles casos de corrupción vinculados a la misma. Las 3 preguntas son, por un lado, la que formulará Hugo Martínez Abarca sobre cómo valora el Gobierno la visita de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a la Consejería de Sanidad el pasado 8 de marzo, evidentemente relacionado con que entendemos que donde hay humo seguramente haya fuego y que si la UCO entra a la Consejería de Sanidad, pues seguramente tenga que ver con lo que nos consta de que puede haber sospechas de que el 1% de los contratos que había detrás de los hospitales privados fuese a financiar la campaña electoral del PP. Esa pregunta, relacionando posible caso de corrupción con la privatización de la sanidad madrileña, es una de las 3 preguntas. La segunda pregunta que formularía nuestra portavoz de Sanidad, Mónica García, sería qué actuaciones ha tomado la Consejería de Sanidad ante los informes de la Intervención General de los últimos 5 años de los 6 hospitales que se construyeron bajo el modelo de concesión de obra, más el de Puerta de Hierro. Esta pregunta, pues también en relación con la labor que la Intervención General hace respecto de estas concesiones de obra y de este modelo de este modelo de construcción de hospitales que se instituyó bajo el gobierno de Esperanza Aguirre, que suponía pues el establecimiento de los famosos cánones con todas las cuestiones de opacidad que hay alrededor, de sobrecostes y relacionados con posibles casos de corrupción y financiación ilegal del Partido Popular. Y por último, la tercera pregunta que formulará José Manuel López, también relacionada con esta cuestión, será cómo valora la Consejería de Sanidad los servicios de apoyo técnico que presta la empresa Hill International a la Unidad Técnica de Control para monitorizar los contratos de concesión de obra pública de los 7 hospitales
de la Comunidad de Madrid. Como decía anteriormente, los 6 bajo concesión de obra, Sureste, Tajo, Henares, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Infanta Sofía y luego aparte el de Puerta de Hierro. Esta pregunta, relacionada con las dos anteriores, pues viene a querer indagar sobre los posibles sobrecostes, como decía anteriormente, y sobre el hecho de que la unidad que la unidad creada para el control de las concesionarias es una empresa externalizada, Hill International, líder en consultoría de riesgo de construcción y que supone poner de controlador al propio controlado, supone poner al zorro a cuidar de las gallinas, que es una cosa a la que estamos bastante acostumbrados últimamente en la Comunidad de Madrid, que es algo que observamos a menudo y que por tanto no tiene ningún sentido si la labor es el supuesto control de estas entidades a las que se da esas concesiones y que posteriormente cobran un canon durante 30 años con los posibles sobrecostes y vínculos con financiación ilegal, como decía anteriormente. Eso en cuanto a las preguntas. Comento brevemente también las iniciativas largas que activamos para el pleno del día 20, en tanto que la semana que viene no hay junta de portavoces y por tanto ya se activaron en esta junta de portavoces, y aunque se puedan volver a comentar más adelante, dejo planteadas las las dos que planteamos nosotros, que activamos nosotros. Por un lado, la comparecencia de la consejera de Economía, Empleo y Hacienda para informar sobre la situación energética de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid produce tan solo el 1% de la energía que produce y no tiene ninguna apuesta por la eficiencia energética, por las renovables, ni por tener un modelo propio de soberanía energética y de sostenibilidad. Tenemos en la Comunidad de Madrid, según la Asociación de Ciencias Ambientales, el 10% de las personas, de los hogares que dedican más del 10% de sus ingresos a la factura energética, y tenemos a 500.000 de personas, el 11% del total estatal, de hogares que sufren pobreza energética. Las tenemos en la Comunidad de Madrid. Todos estos datos pues lo que nos hacen pensar es que es urgente repensar el modelo energético en la Comunidad de Madrid, y en ese sentido planteamos esta comparecencia. Luego, por otro lado, activaremos la proposición no de ley instando al Consejo de Gobierno a que a su vez inste al Gobierno de la Nación a modificar la conocida como Ley Montoro, la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. A día de hoy son 3.000 los ayuntamientos que a nivel del Estado denuncian que esta ley lo que hace es hacer pagar el pato de la austeridad a los municipios que ya de por sí gozan de muy pocos recursos para poder llevar a cabo sus competencias, que si el modelo de descentralización hacia los ayuntamientos ya era insuficiente en ese sentido y dejaba en manos de su capacidad de cobrar plusvalías por vía de la burbuja inmobiliaria, cuando ésta estalla y se encuentran sin esos recursos, que ya de por sí eran un problema, porque además generan corrupción en torno a su gestión y demás, o sea, que ya de por sí ese modelo era incompleto y funcionaba mal, si además cuando llega la crisis estalla esa burbuja y se resquebraja el sistema de financiación de los ayuntamientos y encima se les hace pagar el pato del conjunto de las administraciones públicas para cumplir con los deberes de austeridad que nos impone Europa y se hace pagar el pato a los ayuntamientos, pues se encuentra en una situación verdaderamente difícil. A pesar de eso, hemos conocido recientemente que los deberes que Europa pone a Montoro los acaban cumpliendo los ayuntamientos, que ha habido hasta 7.000 millones de euros de superávit con los que no contaba Montoro y que de repente han aflorado por el buen hacer de los ayuntamientos, el buen hacer en el cumplimiento de esta ley, lo cual no quita para que, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, pues sean 1.115 millones de euros, si no me equivoco, los que van a cubrir deuda, siendo el superávit total que tiene el ayuntamiento. Y por tanto nos planteamos que en una situación de emergencia social como la que vive en nuestro país, los ayuntamientos, que son la administración más cercana al ciudadano, deberían en todo caso dedicar al menos parte de esos recursos que tienen de superávit a afrontar esas emergencias sociales y no a pagar una deuda que al final es la que generan comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, que por no recaudar genera 3.000 millones de euros de deuda extra cada año, y el Estado central. Por tanto, nosotros apostamos por revisar completamente esta ley
y por quitar la soga a los ayuntamientos, básicamente. El permitir que ayuntamientos, que entes locales que hacen sus deberes financieros puedan utilizar esos recursos para atender a las necesidades de su ciudadanía y no para pagar unas deudas que no han generado ellos en un principio. Y ya por último, el Partido Socialista, el Grupo Socialista, tirando de su cupo, va a activar para ese mismo pleno una PNL conjunta de los dos grupos que plantea lo que en derecho administrativo se llama la reversión, que sería la anulación del acto administrativo por el cual se vendió en el año 2013, se vendieron 2.935 viviendas del IBIMA a la filial española del fondo de inversión extranjero Goldman Sachs, norteamericano concretamente. Si recuerdan ustedes, a principios de esta legislatura se planteó por parte de nuestro grupo una proposición no legislativa que iba en el sentido de plantear al Gobierno, de instar al Gobierno a que se estudiase la posibilidad de esta reversión. Fue votada en contra por el Partido Popular y por Ciudadanos. Y el hecho de que se plantee ahora directamente en términos de tirar adelante de instar al Gobierno a que tire adelante directamente con esta reversión, se debe a que desde entonces las novedades han sido bastantes. Avances en el proceso penal seguido contra los responsables políticos de esta operación, avances en que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid fiscalizó esta operación y dijo que esto era una chapuza absoluta y que rayaba en la ilegalidad por todos los sitios en cuanto a contabilidad, en cuanto al hecho de que se perdiesen 98 millones de euros en la operación por el precio al que se vendió respecto del precio al que se tasaban esas viviendas. Y además hemos conocido, por vía también del sumario penal, relaciones entre el fondo de inversión que se quedó con estas viviendas y el que en su día fuese el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid y que fue el que impulsó esta operación. Por tanto, ante todas estas novedades, ante el hecho además de que se han seguido vendiendo viviendas públicas a fondos buitre en contra del mandato legislativo de esta Cámara, en forma de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2016, que mandataba al Gobierno a reformar el Reglamento de Vivienda Pública para evitar que esto siguiese ocurriendo. Dadas todas estas circunstancias, creemos imprescindible que la Comunidad de Madrid tome cartas en el asunto y este actual Gobierno de la Comunidad de Madrid, haciendo gala de que se supone que está aquí para regenerar y para remediar los desmanes de la anterior administración, que es lo que nos vienen diciendo desde que empezó esta legislatura, pues tome cartas en el asunto y revierta, como puede hacer, como es perfectamente posible hacer en derecho, esta operación que a todas luces ha ido en contra del interés general de los madrileños y en concreto, evidentemente, de forma muy grave de estas casi 3.000 familias que a día de hoy se encuentran siendo el objeto, el añadido de un objeto especulativo como son 3.000 viviendas públicas. Y sin más, doy paso a sus preguntas. Hola, buenos días. Me gustaría volver al tema de la sanidad. ¿Ustedes quieren que se revierta el proceso de los hospitales? ¿Quieren que los hospitales que se construyeron con este sistema de canon vuelvan a estar completamente dentro de la sanidad pública? ¿Han calculado cuánto dinero nos costaría a las arcas madrileñas esa reacción? Si es posible, teniendo en cuenta los contratos, Ciudadanos asegura que no va a ser posible esta reversión. ¿Y cuánto dinero estamos pagando y cuánto nos queda por pagar sobre estos hospitales? Pues esos datos concretos... A ver. Un segundito que revise. A ver. Que me parece que no los tengo aquí a mano. No, esos datos concretos no los tengo aquí. Las cifras las podemos ver luego. Sí, las podemos ver luego, claro. La filosofía sí me interesa. Efectivamente, sí. La idea sin duda es, entendemos que procesos de reversión son factibles y que cuando el argumento de parte de Ciudadanos, si no me equivoco, el que ha comentado antes el señor Aguado respecto de procesos de reversión es que atentan a la seguridad jurídica de los adjudicatarios que verían revertida esa adjudicación,
pues creo que se puede hacer exactamente el paralelismo precisamente con lo que comentaba antes de la iniciativa que llevamos respecto a los fondos buitre, porque el caso es el mismo, es revertir operaciones por vía administrativa, por vía legal administrativa, revertir operaciones que se entiende que han sido en detrimento de las arcas públicas, en detrimento de los intereses generales de la Comunidad de Madrid y de sus ciudadanos concretamente. Y es curioso que se haga referencia a la seguridad jurídica de quienes se benefician de operaciones de privatización y de imposición de cánones durante 30 años, al parecer con sobrecostes y al parecer con resultado de financiación ilegal del partido que estaba en el gobierno y que concede esas concesiones, valga la redundancia, que se hable de la seguridad jurídica de esos actores y no se hable de la seguridad jurídica, me atrevería a decir que de la seguridad del derecho a la vida y a la integridad física de los pacientes que por efecto de esas concesiones y de esa privatización de la sanidad sufren en sus carnes el deterioro del servicio de la sanidad pública. Igual que se puede decir que no es muy acertado, no es muy justo y no es muy defendible el hablar de la seguridad jurídica que se pueda ver afectada por la reversión de la operación de las 3.000 viviendas, la seguridad jurídica de un fondo de inversión extranjero multitrillonario de Estados Unidos como el Goldman Sachs, que su seguridad jurídica se pueda ver afectada, cuando la seguridad jurídica que también se ve afectada y que en principio tiene que hacer valer una administración pública como la Comunidad de Madrid es la de los afectados, la de la gente que se encuentra en la calle y que ve violado su derecho a la vivienda. Entonces, la reflexión de que se pueda ver afectado, de que se puedan ver afectados intereses jurídicos, es evidente que se ven afectados intereses jurídicos. De lo que se trata es de que la Comunidad de Madrid sea capaz de sopesar qué intereses tiene que defender, cuáles son más válidos que otros, cuáles son más importantes que otros y cuáles tiene que hacer valer en nombre del interés general, que es aquello por lo que tiene que velar una administración pública como la Comunidad de Madrid. Y en última instancia, dejarlo en manos de tribunales. Pero por lo pronto el planteamiento es que esa reversión vaya evidentemente en pro de las arcas públicas, en pro del interés general de la Comunidad de Madrid y de los usuarios de la sanidad y del conjunto del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. Deduzco que ustedes, por lo tanto, van a plantear esta reversión, van a pedir la reversión. Sí. Sí, vamos, en base a, o sea, quiero decir, sí, en base a la investigación que está habiendo al respecto ahora mismo. Está el señor Lamela en la comisión de investigación, en la comisión de estudio de la deuda, compareciendo al respecto, las 3 preguntas que vamos a formular y lo que pueda salir de ahí, pero en principio, evidentemente, en tanto que podamos observar que se ha llevado a cabo, como vemos que se ha llevado a cabo este proceso, la conclusión lógica sería plantear la reversión de una operación que entendemos que va en detrimento del interés general de los madrileños. Claro. Buenos días. Yo le quería preguntar por 2 temas. Por un lado, por las cifras del paro que se han conocido hoy del mes de marzo, que ha bajado en Madrid en más de 6.800 personas. Y por otro lado, por los presupuestos, su grupo ha presentado una enmienda a la totalidad que bueno, habría alguna posibilidad de que salga adelante en función de los diputados que acudan el jueves. Entonces quería saber si en ese sentido tienen esperanzas o no. Bueno. Con respecto a la cifra de paro, entendemos que la cifra es resultado del efecto Semana Santa y por tanto entendemos que, si bien evidentemente siempre que sale una cifra de reducción del paro es algo que celebrar, pero que no tiene que ser un argumento para decir que las cosas van bien y que no hay que esforzarse más en mejorar un mercado laboral como es el madrileño, que es claramente cíclico, claramente precario y que deriva de un modelo productivo que no es el que genera seguridad laboral, que no es el que genera empleo sostenible y de calidad. Por tanto, valoramos ese dato como un efecto puramente cíclico y en ese sentido no podemos alegrarnos entendiendo que esto sea un dato que vaya a permanecer y que vaya a ser una tendencia a la baja del paro. Y aunque lo fuese, entendemos que cuando
un trabajo de 1.500 euros se convierte en 2 trabajos de 600 euros, pues aunque a lo mejor reduzca el paro, no va en favor de un mercado laboral seguro, de un mercado laboral que combata la precariedad y que asegure empleos dignos, bien pagados y estables a la gente, que es lo que entendemos que es la base de una economía que se recupere y que genere bienestar y que genere oportunidades para todas y todos. Y en relación con la otra pregunta, si no me equivoco, en caso de que hubiese una ausencia de alguno de los grupos y se diese un empate en la votación de enmiendas a la totalidad, al tercer empate decaería la enmienda a la totalidad. Por tanto, no creo que se diese la circunstancia de que llegase a decaer por esa vía. Evidentemente, si fallasen más miembros del grupo de Ciudadanos o del grupo de Partido Popular, pues a lo mejor se vería modificada la mayoría. De todas formas, en relación con las posibles aritméticas, nosotros nos atenemos a que los resultados de las elecciones de 2015 fueron los que fueron, que por uno el PP y Ciudadanos tienen mayoría y que, por tanto, lo que se plantea sobre todo, la importancia sobre todo de ese debate presupuestario es el nosotros poder plantear pues lo que hemos venido planteando respecto a estos presupuestos. Entendemos que son irreales, que mantienen un modelo de financiación mediante deuda, que no suben el suelo de ingresos y que no se apuesta por un modelo fiscal sostenible y progresivo con el cual poder financiar los servicios públicos básicos para los madrileños y las madrileñas. Nada más.